Hola, muy buenos días. Nosotras somos del grupo 4. Quien les habla María Fátima Rodríguez y María Elizabeth Mareco. Vamos a presentar este paper denominado Coinfección con Hepatozoo canis y Leishmania spp, especies de Leishmania, en perros diagnosticados con leishmaniasis visceral. Este trabajo fue presentado en la revista brasilera de Parasitología en el año 2016. Bueno, a modo de introducción vamos a hablar un poquitito de leishmaniasis visceral canina. Creo que muchos ya estamos muy familiarizados con el tema por lo que estuvimos hablando en todo este tiempo de seminarios, pero siempre es bueno recordar que la leishmaniasis visceral canina es una enfermedad zoonótica y sabemos que los perros son los reservorios urbanos de esta enfermedad. Conocemos también que es ocasionado por un protozoario de la especie Leishmania infantum, el cual en su forma de amastigote lo que hace es parasitar a los macrófagos, en los cuales a través de una división binaria ellos se dividen, aumentan en cantidad, hay una lisis de las células que parasitan y se diseminan parasitando a otras células, y de esta manera lo que hacen es diseminarse en forma sistémica, ocasionando graves problemas de salud para el perro, en este caso que es su huésped. Y también sabemos que es una enfermedad transmitida por vectores, en este caso específicamente que es transmitida por un flebótomo de la especie Lutzomia longipalpis, quien es el que se encarga de mantener el ciclo biológico del parásito. Para este trabajo es importante destacar que los perros, aparte de Leishmania infantum, que es la especie que ocasiona la leishmaniasis visceral canina, también puede parasitar la Leishmania brasiliensis, que es otra especie de Leishmania, y en la respuesta inmunológica puede ocasionar una reacción cruzada. Es interesante también destacar que la sintomatología de la Leishmania brasiliensis en perros es diferente a la Leishmaniasis visceral canina, y se caracteriza generalmente porque tiene lesiones que son básicamente se distribuyen en todo lo que sea la piel, y son lesiones bien localizadas y no poseen una diseminación sistémica como lo hace la Leishmania infantum en el perro. Y no se conoce hasta el momento el reservorio urbano de esta especie de Leishmania. Por otro lado, es importante hablar sobre el otro patógeno de este trabajo, que es el Hepatozoo canis. El Hepatozoo canis es un protozoario que afecta a los caninos y que es transmitida por garrapatas, específicamente de la especie Rhipicephalus sanguineus. Y es interesante porque este protozoario se transmite a través de la ingestión de las garrapatas por el canino. Y el ciclo básicamente comienza así, ¿verdad? Una vez que el perro ingiere la garrapata, este va a través del tracto gastrointestinal, en el cual hay una digestión del mismo por las enzimas gástricas, en las cuales se liberan los esporozoitos de Hepatozoo canis que se encontraban en la garrapata. Estos esporozoitos pasan a través del tracto gastrointestinal, a través del intestino delgado, y parasitan a monocitos y macrófagos, y van hasta los tejidos como son los linfonódulos, la médula ósea o también el vaso. Estos esporozoitos, una vez que parasitan estas células, lo que hacen es reproducirse, y los mismos se reproducen en una forma asexuada por merogonias, donde forman los merontes en los tejidos.
Los merontes, los tejidos se transforman a merosocitos maduros y estos merosocitos maduros son liberados y estos merosocitos otra vez parasitan a neutrófilos y monocitos que ya se encuentran en el torrente sanguíneo. Y estos merosocitos se transforman en nuevos merontes ya en estas células, como les había mencionado, neutrófilos y monocitos, y generalmente eso es lo que se puede ver al hacer los frotis de sangre del perro. Y bueno, y el ciclo se cierra una vez que la garrapata ingiere o succiona la sangre del animal que se encuentra parasitado y el ciclo sexuado del hepatozoo canis termina o continúa en realidad en la garrapata y así da continuidad al ciclo de este parásito. Bueno, los síntomas que presentan los animales básicamente aparecen en forma subclínica, pero algunas veces pueden presentar síntomas como fiebre, somnolencia, disminución del apetito, pérdida de peso, anemia y aumento de los ganglios linfáticos. Estos síntomas que había mencionado son muy compatibles con los síntomas de leishmaniasis canina, por eso siempre es importante tener en cuenta los diagnósticos diferenciales a realizar en los perros. Y los merontes, como había mencionado, también se pueden observar en frotis de sangre canina en los neutrófilos, que es lo que se ve cuando se hace el diagnóstico diferencial de estas enfermedades. Bueno, entonces el objetivo del trabajo es describir la ocurrencia de una coinfección de Hepatozoo canis y Leishmania brasiliensis si la misma podría ocasionar una diseminación visceral. Para lo cual, los autores de este trabajo lo que realizaron fue estudiaron 4 animales que eran positivos a leishmaniasis y es importante resaltar que en el lugar donde se realizó este trabajo, que fue en el estado Mato Grosso do Sul, los animales que son leishmania positivos son sacrificados. Entonces, estos animales fueron sacrificados, en realidad fueron eutanasiados, y a los cuales se le practicó una necropsia donde se obtuvo los órganos, vaso e hígado de los mismos y también muestras de sangre. Con con estos órganos, específicamente con el vaso, se realizó el aislamiento de la leishmania. También con el vaso del hígado se realizó una histopatología y con las mismas muestras se realizaron análisis moleculares. Correspondiendo a los análisis moleculares, lo que realizaron los autores fueron primero la detección de las especies, de la identificación en realidad de la leishmania, utilizando o amplificando la región ITS1 para determinar la presencia o no presencia de leishmania. Posteriormente, lo que hicieron fue la identificación de las especies de leishmania utilizando la técnica RFLP, por sus siglas en inglés, que significa polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción, en los cuales las secuencias de ADN son cortadas con enzimas de restricción y a través de una corrida electroforética se obtienen 2 fragmentos con los cuales es posible identificar 2 especies. En este caso, lo que ellos querían identificar era si estas muestras pertenecían a Leishmania brasiliensis o a Leishmania infantum. Posteriormente, lo que realizaron fue la determinación de la carga parasitaria utilizando la PCR a tiempo real. La detección de Ehrlichia canis realizaron amplificando fragmentos de 666 pares de bases del 18S del DNA ribosómico y todos estos productos fueron purificados y también fueron secuenciados y lo que se obtuvo de la secuenciación fue analizado
a través de programas bioinformáticos y filogenéticos. Podemos observar, en cuanto a resultados, estas dos especies, el hepatozoon por un lado y la leishmania, donde para el hepatozoon se utilizaron dos métodos de diagnóstico. El primer método, la histopatología a través de, de la visualización al microscopio con la tinción de hematoxilina y eosina del hígado y el bazo de los 4 perros, siendo todos diagnosticados con hepatozoon. Y también se utilizó el método de PCR a través de la secuencia de RNA ribosómico 18S, donde se encontró hepatozoon canis en los perros 2 y 3. Para la determinación de leishmania se utilizaron métodos serológicos, DPP, donde en el perro número 1 se encontró solamente positivo, y una detección parasitológica a través de un cultivo, también al perro número 1. El método DPP dio positivo para el perro 1 y el perro 4. La leishmania también pudo ser detectada por un método llamado PCR por focalización, que se llama polimorfismo de longitud del fragmento de restricción, para identificar esta especie a través de la región intergénica ITS1 o espaciador transcripto interno 1, donde se halló que en el perro 1 era positivo, en el perro 1 y en el perro 4 para leishmania de tipo infantum, y en el 2 y en el 3 leishmania brasiliensis. Entonces, los 4 perros presentaron una coinfección de hepatozoon y leishmania, y cada caso presentó una forma de diagnóstico diferente. Lo que podemos observar en esta figura, en estas láminas, o en esta representación histopatológica, en el número A podemos observar, estas son las células de la pulpa blanca del vaso, y se encuentra en el centro un quiste de tejido monozoico. En el B podemos observar también el mismo órgano y ya un meronte maduro conteniendo 4 merozoitos de Hepatozoon canis. En el C podemos observar ya un meronte maduro que contiene micromerozoitos dispuestos en la periferia del Hepatozoon canis y que están contenidos en una célula multinucleada. En el D podemos observar también células esplénicas correspondientes a la pulpa blanca del vaso, y en el centro un meronte conteniendo 20 a 30 micromerozoitos. Aquí podemos observar a el hígado, las células hepatoides o hepatocitos, y podemos observar en el centro lo que está marcado son las mastigotes de Leishmania brasiliensis. Entonces, lo que podemos concluir hasta esta parte es que en todos los perros se observó por histopatología la presencia de Hepatozoon canis, y en los perros 2 y 3 se observó la presencia de Hepatozoon canis por PCR. En los perros 1 y 3 se aisló por cultivo Leishmania y también por el método DPP. Lo que podemos observar en estas dos fotografías de electroforesis, podemos ver en el A que se observan en el carril, los carriles diferentes, donde se encuentra el perro 1, el bazo, el hígado. También se encuentra las cepas controles denominadas LB y LI, que corresponde a Leishmania infantum y Leishmania brasiliensis. Y podemos observar que hay que existe la presencia de la leishmania de tipo infantum en el primero, en el A, y en el B podemos observar que en el perro 2 y en el perro 3 se encuentra la leishmania de tipo brasiliensis, y
En el perro 4 se encuentra la leishmania de tipo infantum. En este árbol filogenético lo que podemos observar entonces son las secuencias que se encuentran en los perros 2 y 3 dentro del mismo nodo interno que aquellas secuencias que fueron provistas por el Gene Bank. Acá también podemos observar y vemos que corresponde al país de Croacia y de Brasil. Acá vemos en este cuadro el análisis de identidad genética de los perros 2 en cuanto al vaso, al perro 3 en cuanto a vaso y a hígado, correspondiendo entonces con secuencias de país de Croacia y de Brasil, lo que puede sugerir una expansión geográfica del Hepatozoo canis o un incremento reciente de la eficiencia de detección de estos parásitos. Como conclusión, entonces, se ha encontrado una coinfección de Hepatozoo canis y Leishmania brasiliensis por primera vez en Barra do Garças, en el estado de Mato Grosso, Brasil. Y la diseminación visceral de Leishmania brasiliensis, asociada con signos sistémicos de la enfermedad, podría deberse a la coinfección con Hepatozoo canis. Debido a ello, su alteración en la carga parasitaria de Leishmania, un aumento, la propagación, la morbilidad y los signos clínicos que presentó esa enfermedad. También un control correcto en el diagnóstico de estas patologías deberían formar parte de la rutina del médico veterinario. Y decir, por último, que existen coinfecciones de perros que poseen leishmania y otros agentes como Babesia, Ehrlichia, Toxoplasma, y es por ello que es importante el control riguroso a la hora de realizar el diagnóstico y el tratamiento correcto de estos perros, ya que poseen similares signos clínicos. Muchas gracias.